Hoy voy a hablarles de algo que todos compartimos: los sueños, la magia y el amor. Los sueños son lo que hacen que logremos hacer cosas inalcanzables, que logremos sobrevivir con 5 horas de sueño, que logremos trabajar incansablemente para lograr lo que verdaderamente queremos. Y hay algo que hace posible que logremos esos sueños. Ese algo no se los voy a revelar todavía. Antes de contarles qué es ese algo, voy a hablarles de otra fuerza, casi tan poderosa como los sueños: el amor. Levante la mano aquí, ¿quién se ha enamorado? Ahora levante la mano, ¿quién se ha enamorado más de una vez? Okay. Yo me he enamorado muchas veces. Y la primera vez a muy corta edad. Y me enamoré de las palabras. Como la mayoría de las niñas, tenía un diario. Y en él escribía mis sueños, mis anhelos, mis miedos, todo lo que me pasaba. Recuerdo que llegaba a mi casa corriendo y me encerraba en mi cuarto y escribía durante horas todo lo que había pasado. Mi diario era mi mejor amigo y mi confidente. Y hoy día sigo teniendo un diario, pero ahora mi diario no solo es mi mejor amigo y mi confidente, mi diario también es mi maestro, porque me ayuda a alinear mis ideas, me ayuda a librarme de mis miedos y me ayuda a alcanzar mis sueños. Y bueno, pasaron los años y me enamoré de nuevo. Yo les dije que me enamoré varias veces. Y la segunda vez me enamoré de la literatura. En los libros encontré un refugio. En los libros encontré lugares nuevos. Con cada libro que leía, viajaba, me imaginaba cosas. Ahí fue cuando comencé a ver que en las palabras había magia. Y pasaron los años y nuevamente me volví a enamorar. Pero ya esta vez no solo encontré el amor, también encontré una pasión y un propósito. Encontré una pasión y un propósito en utilizar mi voz para cambiar el mundo, para cambiar mi mundo. No fue ninguna sorpresa cuando me fui a la universidad y decidí estudiar periodismo, puesto que mi amor por las letras era evidente. Y recuerdo cuando llegué a la universidad y llegué a la escuela de comunicaciones y vi que había un periódico y que se publicaba a diario. Y fui a la reunión y yo dije, yo quiero ser parte del periódico. Y justamente ese año la editora se graduaba. Su puesto quedaba vacante. Y yo dije, perfecto. Tenía 18 y una ambición, se pueden imaginar. Y bueno, salí de la reunión, pero había un problema. Yo no era la única que quería ser la editora del periódico. Y entre las muchas personas que iban a aplicar estaba uno de mis mejores amigos, Carlos. Y Carlos y yo salimos y nos quedamos viendo y dijimos, bueno, que gane el mejor. Pero al rato nos volvimos a ver y dijimos, pero ¿por qué que gane el mejor si realmente nosotros trabajamos súper bien en equipo? Hemos sido un equipo durante bastante tiempo. ¿Por qué no aplicamos juntos? Y lo hicimos. Aplicamos juntos y ¿qué creen que pasó? Que por primera vez en la historia del periódico hubieron 2 editores. Fuimos coeditores del periódico durante 4 años y en esos 4 años logramos hacer cosas increíbles juntos. Cubrimos eventos nacionales e internacionales, contamos las historias de miles de personas y las nuestras también. Pero ¿qué hubiera pasado si nosotros, por miedo, hubiéramos dicho, no, pero eso nunca se ha hecho? Nos van a decir que no. No, pero eso suena muy loco. 2 editores, no. Quizás la historia ahí hubiera sido diferente. La comunicación es una de las herramientas más poderosas que existen. Sin embargo, no siempre le damos la importancia y el valor que tiene. La comunicación es el puente fundamental entre las personas. Es el vehículo que transporta las ideas,
las emociones, las necesidades que tenemos. Es tan crucial que afecta todos los aspectos de nuestra vida, desde cómo nos relacionamos con nuestra familia y con nuestros amigos, hasta cómo operan las empresas y las sociedades. Durante mi carrera como periodista, aprendí a verle el valor a utilizar mi voz para darle voz a quienes no tenían una. Y durante mi carrera profesional he ido aprendiendo que la mayoría de los problemas en las empresas se debe a una falta de comunicación. Y de hecho, según un estudio hecho por Harvard Business Review, el 69% de los gerentes afirman que la comunicación ineficaz es la causa principal de los problemas en las organizaciones, el 69%. Las empresas que priorizan una comunicación clara y efectiva experimentan un 47% más de productividad en sus equipos. Y sumémosle a esto otro estudio, hecho por la Universidad de Stanford, que dice que el 83% de los líderes empresariales consideran la comunicación y la comunicación asertiva como una habilidad clave para el éxito profesional. Y que quienes practican la comunicación asertiva reportan un 25% menos de conflictos laborales. Y bueno, en el ámbito personal descubrí que la comunicación no solamente es importantísima, sino sumamente necesaria si queremos que nuestras relaciones crezcan. El 65% de los divorcios, según la Asociación Americana de Psicología, está causado en parte a una mala comunicación. Y por último, cuando me convertí en madre, aprendí la importancia de darle voz a nuestros hijos para que puedan valerse en el mundo. Y aprendí la importancia de enseñarle a comunicarse a mi hija. Y de hecho que, según un estudio hecho por Scholastic, los estudiantes que sí reciben instrucción en habilidades de comunicación y conflictos tienen un 50% más de probabilidad de mejorar su rendimiento académico. Entonces, ¿recuerdan ese algo que les dije al inicio? Ese algo que les iba a ayudar a alcanzar sus sueños. Bueno, ese algo es su voz. Son las palabras. Es utilizar nuestra voz para lograr alcanzar cosas. Para mí, utilizar mi voz ha sido algo innato. Desde pequeña utilizaba mi voz constantemente, primero en la escritura y ya luego hablando como periodista. Pero fui dándome cuenta, y sé hoy día, que esa no es la realidad para la mayor parte de las personas. La mayoría de las personas sienten miedo a utilizar su voz. Y les voy a contar un par de historias. La primera es de mi hija. Cuando tenía 5 años la recogí un día del colegio y le dije, Isabela, ¿qué tal te fue en el colegio? Y se puso a llorar y me dijo, mal, muy mal. Y digo, ¿qué pasó? Y me dice, pues es que la profesora me regañó y me quitó la pega y no pude terminar mi proyecto. Me dijo que estaba usando demasiada pega. Y yo dije, ¿y estabas utilizando demasiada pega? ¿Vos considerás que estabas utilizando demasiada pega? Y me contesta, sí. Pausa. Y después, sí, pero porque mi compañera de al lado estaba utilizando menos pega y a ella se le volaron todos los papeles y no pudo terminar su proyecto. Entonces yo le dije, ¿y le dijiste eso a tu maestra? Y me dijo, no. Pasaron los días y me llama alguien de mi equipo de trabajo, de la oficina, y me dice, encontré una laguna en uno de nuestros procesos. No es en nuestra área, pero me tomé el tiempo, investigué, llegué a la raíz, sé quién está cometiendo el error, sé el impacto que está teniendo para la empresa y sé cómo solucionarlo. Y yo le dije, fantástico, increíble. Ya se lo contaste a la persona supervisora de esta otra persona que está cometiendo el error. Dijo, no. ¿Y por qué? Y nos metimos a hablar con horas de la razón del por qué ella no le había dicho a su supervisor. Y yo me quedé pensando, ¿por qué 2 de las personas más cercanas a mí tenían miedo a utilizar su voz? ¿Y qué podía hacer yo para ayudarles, para compartir con ellas
esa habilidad. Entonces fui donde mi hija y le dije, Isabela, ¿sabías que todos tenemos un superpoder? Y me queda viendo perpleja. ¿Un superpoder? Yo, sí, tu voz. Y me queda viendo un poco como diciendo, ¿mi voz? Y le digo, sí, tu voz te permite expresar tus sentimientos, tus emociones, tus necesidades. ¿Qué hubiera pasado si le hubieras dicho a tu profesora, si le hubieras explicado que estabas utilizando esa cantidad de pega porque a tu otra compañera se le habían volado los papeles? ¿Crees que ella hubiera reaccionado diferente? Y me queda viendo y me dice, sí, mamá. Y después llamé a mi compañera de trabajo y le dije, ¿sabes qué? A partir de ahora, vos vas a presentar en las reuniones. Vos vas a presentar tus resultados en las reuniones mensuales. Yo podría haberlo hecho por ella, y de hecho yo lo hacía, porque ella era parte de mi equipo. Pero yo quería que ella empezara a enamorarse del poder de hablar, de usar su voz, a que se empoderara de sus resultados, que se le quitara ese miedo a hablar. Y verán, para mí, las mejores cosas en mi vida me han pasado cuando he utilizado mi voz. Cuando me convertí en madre, el mundo todo cambió, se puso patas arriba, todo cambió. Y se terminó mi licencia de maternidad y me tocaba volver a la oficina. Y llegué y yo dije, no estoy lista para volver. Necesito utilizar mis vacaciones para estar más tiempo con mi hija. Y me dijeron, sí, está bien, no hay problema. El problema es, o sí hay un problema, que te necesitamos, que hay demasiado trabajo. ¿Será que nos podés ayudar de tu casa mientras regresas? Y yo dije, claro que sí, por supuesto. Y así fue. Pero terminaron las vacaciones y volví de nuevo a la oficina. Y estoy hablando con mi jefe y le digo, fui honesta y le dije, no sé si puedo hacer esto. No sé si puedo volver a la oficina de 8 a 5 de lunes a viernes. Y comenzamos a hablar y hablamos al respecto y al final llegamos a la conclusión de que yo podía seguir trabajando de mi casa siempre y cuando cumpliera con lo que tenía que hacer, siempre y cuando llegara a ciertas reuniones, siempre y cuando cumpliera ciertas cosas. Y salí de esa reunión y dije, logré algo que me parecía imposible. Logré quedarme en el trabajo que me encanta, porque amaba ese trabajo, y logré también ver a mi hija crecer, porque ahora no me voy a perder su primera palabra, ni la primera vez que camine, ni cuando le salga su primer diente. Logré no tener que elegir entre mi carrera y mi maternidad. Entonces, utilizar mi voz me hizo lograr cosas increíbles. Y no solo eso, utilizar mi voz en esa ocasión me hizo ganar sabiduría, porque eso fue antes del COVID. Y vino el COVID y todos tuvieron que transicionar, todos los que podían, a trabajar de su casa. Pero yo ya llevaba años trabajando en mi casa. Y esa habilidad, ese conocimiento que yo tenía, ayudó a que yo pudiera hacer que mi equipo transicionara a trabajar de su casa de una forma más transparente. Entonces, usen su voz para comunicarse, porque ¿qué es lo peor que podría pasar? Pero ¿qué es lo mejor que podría pasar si la utilizaran? Que se sintieran escuchados, que se sintieran respetados, que se sintieran valorados, que se convirtieran en agentes de cambio. Y es que todos queremos cambiar el mundo y todos queremos alcanzar nuestros sueños, pero tenemos que comenzar con nosotros mismos, con mejorar nuestras habilidades de comunicación. Porque si mejoramos nuestras habilidades de comunicación, nuestras relaciones serían más significativas, nuestras amistades serían más profundas, nuestros trabajos serían más gratificantes y nuestros hijos crecerían como individuos seguros de sí mismos, emocionalmente inteligentes, capaces de expresarse y de comprender a los demás. Si todos nos comunicáramos de forma asertiva, el mundo experimentaría cambios increíbles. Nuestras relaciones interpersonales mejorarían. La dinámica social y organizacional también cambiaría. Habría menos conflicto, habría un mejor liderazgo, habrían mejores relaciones.
Entonces mi pregunta para ustedes hoy es, ¿ustedes utilizan su voz? Ustedes, cuando han querido algo, ¿lo han sabido pedir? Ustedes, cuando querían ese aumento, fueron donde su jefe y lo pidieron. Ustedes, cuando querían cambiar un proceso que siempre se había hecho así, pero encontraron una manera diferente, fueron a comunicarlo. Ustedes le dijeron a su maestra que no podían llegar ese día porque tenían algo importante, pero que tenían una solución. ¿Qué habría pasado si todas esas cosas que se han guardado y que no han comunicado por miedo, las hubieran dicho? Hoy los invito a que vean la comunicación, no solo como una manera de expresarnos, sino como un agente de cambio poderoso, como un vehículo para alcanzar nuestros sueños. Yo lo tenía claro desde pequeña. Si yo quería alcanzar grandes cosas en la vida, yo tenía que utilizar mi voz. Y recuerdo esa imagen que están viendo, la vi en un periódico, tenía como 10 años, y la vi, me llamó la atención, la recorté y la pegué en la pizarra de mi cuarto. Y ahí estuvo durante décadas. Y cuando estaba preparando esta charla, la vi y dije, ahí está, siempre había estado ahí. Entonces, todos nacemos con un superpoder. ¿Qué pasaría si todos lo usáramos? Gracias.